ver qué moléculas participan como moléculas de adhesión, las cuales van a permitir la formación de tejidos en de todos los organismos pluricelulares o multicelulares. Y bueno, al final hablaremos sobre las especializaciones celulares. Bien, le decíamos hace un momento de que las células van a estar interactuando unas con otras a través de moléculas para que formen el siguiente nivel en cómo la materia se organiza, que son el nivel tisular, los tejidos. Entonces, si usted se ha dado cuenta, hemos avanzado desde bioelementos, hemos visto biomoléculas, hemos visto macromoléculas, por ejemplo, la membrana plasmática está formada por una gran cantidad de moléculas, organelas son también macromoléculas. Luego, nivel celular, hemos visto los diferentes tipos de células que hay, y ahora veremos el nivel siguiente, el nivel tisular. Y el nivel tisular se relaciona bastante con la matriz extracelular, es decir, lo que está fuera de la célula. Y desde ya les voy diciendo que lo que está fuera de la célula son las propias células que lo forman. Es decir, los componentes de la matriz extracelular lo forman las propias células, que lo van liberando a través de un proceso que implica un transporte en masa, que es la exocitosis. Entonces, por secreción, los componentes que forman parte de la matriz extracelular se van liberando. Y cuando estos hacen o cumplen su función, pues la célula, digamos, y el tejido va a estar actuando como se espera. Pero cuando están alterados los componentes de la matriz celular, pueden aparecer enfermedades o síndromes como el que usted puede ver. El síndrome de Ehlers-Danlos. Un síndrome que implica, miren, que la persona que lo padece, su piel es más flexible o elástica de lo habitual. De manera que puede hacer lo que usted puede ver en pantalla. Intente hacerlo. No va a llegar muy lejos, seguro. No va a llegar muy lejos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta condición la pueden hacer solamente algunas personas? Porque un componente de la matriz celular está alterado. Y al parecer le da esta ventaja. Su piel es más flexible. No solamente su piel, también sus articulaciones. Es decir, pueden hacer movimientos que habitualmente una persona no puede hacer. Su brazo puede ponerlo muy atrás, rascarse toda la espalda si quiere con un brazo. Es decir, es más flexible de lo habitual. Pero también tiene un lado perjudicial, ya que no solamente su piel o sus articulaciones son flexibles, también sus huesos tienden a ser más frágiles. Entonces, las personas que padecen este tipo de condición suelen ser, digamos, propensas a, digamos, sufrir fracturas de forma muy rutinaria, muy habitual. Y dependiendo del grado, incluso las personas que padecen esta condición pueden llegar a perder la vida, incluso aún dentro del lugar más seguro, en el vientre de la mamá. Ahí las personas que padecen esta condición pueden morir incluso. Igual, porque sus huesos son muy frágiles y se quiebran, se rompen en el interior. Vamos a hablar un poco entonces cuáles son sus componentes y cómo podemos llegar a esto cuando fallan estos componentes de la matriz extracelular. Se le decía, ¿qué es la matriz? Son una serie de moléculas, principalmente proteínas y carbohidratos, producidas y secretadas por exocitosis por las células, que van a producirlas en el red, van a ser procesadas en Golgi y van a ser transportadas fuera de la célula por medio de vesículas y la van a liberar ¿a dónde? A la matriz extracelular. Y ahí estas proteínas, estos carbohidratos van a formar, digamos, un componente que precisamente le va a dar consistencia a los tejidos.
son básicamente proteínas y carbohidratos. O sea, son glicoproteínas que formarán esta matriz extracelular. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de células que están precisamente produciendo esta matriz extracelular. Estas fibras que están acá, de color blanca, son componentes en la matriz, producidas por estas mismas células. Ahora, la matriz no se encuentra, digamos, en la misma proporción en todos los tejidos. Usted recuerda que está formado por varios tejidos. ¿Sí? Hay un tejido epitelial, por ejemplo, en la parte más superficial, un tejido conjuntivo, en la parte baja de ese tejido epitelial. Entonces, miren, conjunto de células, tejido, ¿verdad? Es un tejido epitelial. Ahora, ¿usted ve que entre estas células haya alguna sustancia? Prácticamente no, ¿verdad? Están muy juntas unas células de otras. No hay espacio para que una sustancia esté entre ellas. Entonces, en algunos tejidos la matriz resulta prácticamente escasa. Pero hay otros tejidos en donde la matriz se abunda. Por ejemplo, en el tejido conectivo. Una célula, otra célula, otra célula, pero ¿qué hay entre ellas? Una sustancia amarilla, ¿verdad? Esa es la matriz extracelular. Ahí están agrupados estas glicoproteínas formando parte de la matriz. ¿Y esto que está en rojo qué es? Otro componente de la matriz extracelular. El componente básicamente de proteínas son las moléculas de colágeno o las fibrillas de colágeno. Es otro componente de la matriz. Entonces le decíamos, la matriz va a estar en diferente proporción dependiendo del tejido que estemos hablando. Pero como está más abundante en el tejido conectivo, ese va a ser hoy nuestro punto de estudio. El tejido conectivo para estudiar los componentes de esta matriz extracelular. Por ejemplo, el tejido óseo se diferencia mucho de la piel, ¿verdad? El tejido óseo es mucho más rígido, pero también está formado por células, así como la piel. Solo que estas células van a secretar la matriz y sobre esta matriz se van a precipitar unas sales, el fosfato cálcico, que le va a dar esa rigidez a esta matriz extracelular. Entonces, los componentes de la matriz son los siguientes. Vamos a encontrar ahí moléculas de adhesión, también llamadas CAM o CAM, esa abreviatura. Vamos a encontrar carbohidratos que van a recibir un nombre muy particular. Se van a llamar glucosaminoglicanos o glicosaminoglicanos. Proteínas unidas a estos glicosaminoglicanos van a formar lo que se llaman los proteoglicanos. Y finalmente, proteínas también libres, es decir, proteínas solas, ya no unidas a carbohidratos. Todo esto de acá, todo esto que está acá, en esta imagen, es la matriz extracelular, específicamente las fibras de colágeno, que están abundando en la matriz, sobre todo en el tejido conectivo. Electrónico, económico. ¿Electrónico de qué? Así que vayamos a hablar de cada una de estas. Partiendo primero de las moléculas de adhesión. Decíamos, en los tejidos las células están interactuando unas con otras y además como en la matriz extracelular, tal como hacer aquí bien. Acá tenemos una célula, otra célula y ambas células se encuentran unidas a través de proteínas de adhesión o moléculas de adhesión. Y a su vez, ambas células están interactuando con la matriz extracelular. De esta manera forman los tejidos que encontramos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Ahora, estas moléculas de adhesión, por cómo se unan entre ellas, van a haber dos tipos de uniones. Uniones homofílicas y uniones heterofílicas. Las homofílicas, ¿qué te dicen? Que las moléculas de adhesión se van a unir únicamente a otra molécula de adhesión del mismo tipo y de la misma forma.
Ejemplo químico. Homofílicas u homotípicas. Y las heterotípicas, hetero, diferente. Las moléculas de adhesión se van a unir de forma a otra molécula de adhesión diferente a ellas. Ejemplo aquí. Unión heterotípica. Una molécula de adhesión se une a una molécula diferente. Aquí también, lo mismo. Una molécula de adhesión se une a otra de una forma o composición diferente. Entonces, vamos a encontrar uniones homotípicas u heterotípicas, u homofílicas u heterofílicas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas moléculas de adhesión? Las que usted puede ver aquí. Entre ellas están las caderinas, las cistinas, las integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, teniendo en mente el tipo de unión, las caderinas van a ser un tipo de molécula de adhesión que va a unir a una célula siempre con otra célula a través de uniones homotípicas. Es decir, una cadenina de una célula se va a unir necesariamente a otra cadenina de otra célula. Uniones homotípicas. Y aquí una particularidad, de que las cadeninas van a estar mediando uniones entre células, pero uniones permanentes. Uniones permanentes. Para el segundo ramo. Las selectinas, otra molécula de adhesión, y miren, se une a una molécula diferente de ella. Entonces es una unión hetero. Y esta molécula a la cual se une la selectina generalmente es un carbohidrato. Este puntito rojo que está aquí es un dominio muy particular que tienen las selectinas, llamada dominio similar a lectina, que precisamente le permite reconocer carbohidratos. Vuelvan aquí. Listo. Digamos, las integrinas, otra molécula de adhesión muy importante, que miren, permite la adhesión de la célula con componentes de la matriz extracelular. Muy diferente de la cadenina, que permite la unión entre células, igual que las selectinas, permite la unión entre células, pero las cadeninas no, de una célula con la matriz extracelular. Y finalmente la subfamilia de las inmunoglobulinas. Esta de aquí es una molécula de adhesión que puede participar en uniones tanto homotípicas o homofílicas como heterotípicas o heterofílicas, las dos. Es decir, se pueden unir a otras inmunoglobulinas o a otras moléculas de adhesión, como por ejemplo las integrinas, como lo veremos más adelante. Casi todas las moléculas de adhesión, para que puedan hacer su función, unirse a otra molécula de adhesión, requieren de calcio. Digo casi todas porque hay una que no requiere de calcio. Es las inmunoglobulinas. Son las únicas moléculas de adhesión que no dependen de calcio para que cumplan su función, de ser moléculas de adhesión. Todas las demás sí requieren calcio. Ahí está la integrina, calcio. Son las cadeninas, calcio. Las selectinas, calcio. Excepto las inmunoglobulinas. Ahora hablemos más específicamente de las cadeninas. Hay una gran variedad de estas moléculas de adhesión y se distribuyen en diferentes tejidos. Y repito, donde se distribuyan van a permitir la unión de una célula con otra célula, es decir, uniones celulares, uniones permanentes. Y para que se dé la unión, dijimos, depende del calcio. Estos puntos rojos es el calcio, necesario para que la cadenina pueda tener una forma adecuada y pueda mediar este tipo de uniones entre células. Le decíamos, están distribuidas en varios tejidos.
en tejido epitelial, en tejido muscular, en tejido neural, en las células epiteliales, en los osteoblastos, en las células que están en el hueso. Y ahí vamos a encontrar a los diferentes tipos de cadenas que hay. Caderina, N-caderina, pero como dijimos que median uniones homofílicas, es decir, esta solamente va a unirse a una caderina similar. Esta de aquí a una similar, uniones homofílicas u homotípicas. Es decir, los tipos de cadena que hay solamente van a unirse a un tipo similar en el tejido donde se encuentran. Y repito, van a formar uniones permanentes. Uniones estables. De manera que, por ejemplo, en la piel, ¿sí? En nuestra piel, aquí vamos a encontrar en el tejido epitelial células que van a estar uniéndose unas con otras por estas cadeninas. Y las células que están aquí, pues no salen fácilmente del tejido de la piel, se quedan ahí. Pero ¿qué pasa cuando una persona padece alguna enfermedad como por ejemplo cáncer? La célula cancerosa lo que hace es modifica el tipo de cadenina que tiene la célula. De manera que si antes expresaba una cadenina, por ejemplo, la E-cadenina, ahora la célula cancerosa va a expresar otro tipo de cadenina. Ya no es, por ejemplo, N-cadenina. Consecuencia, ya no va a unirse a las células adyacentes, porque estas solamente median uniones homofílicas. Entonces, va a tener la capacidad de salir la célula cancerosa del tejido y migrar hacia otra parte de la célula. Es precisamente una de las características de las células cancerosas. Pueden salirse del tejido, migrar y invadir otros tejidos celulares, lo que se conoce como la metástasis. Es una condición de estas células cancerosas. Y miren, todo baja ¿por qué? Porque cambia la expresión de estas cadeninas en las células. Las selectinas, otro tipo de molécula de adhesión muy importante, que también media uniones entre células. Ojo, solamente entre células. Pero a diferencia de las cadeninas, esa unión es temporal, por un momento. Por un momento. Le decía que estas selectinas hay también varios tipos. Está la P-selectina, la E, la N y varios más. Y todas ellas tienen un dominio en común. Un dominio similar a lectina. Es el que precisamente reconoce a los carbohidratos, que son, digamos, su ligando. Son la molécula a la cual se van a unir. De manera que las otras células a las cuales se van a unir expresan estos carbohidratos. Ahí está la selectina y aquí está el carbohidrato al cual se está uniendo. Igual aquí, no hace falta otro. Selectina, un tipo de carbohidrato. Otro carbohidrato, ahí está la selectina. Y decía, la unión es una unión temporal, por un momento, solamente por un rato. Es un choque y fuga, como dirían algunos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo hacen? Ahí está, miren. Tenemos aquí una célula endotelial, ¿ok? Por ejemplo, tal vez dentro de un vaso sanguíneo. ¿Está bien? Está una célula endotelial que está expresando una selectina. En este caso es la P-selectina. ¿Qué va a hacer? Va a reconocer a un leucocito, una célula del sistema inmune. Expresa un ligando, un carbohidrato. Se va a unir. Entonces por acá iba el leucocito, estaba andando. Entonces, lo reconoce, se une. Se detiene su viaje por este vaso sanguíneo. Y una vez que se detiene, otras moléculas de adhesión van a estar deteniéndola completamente para que luego este de aquí pueda salir del vaso sanguíneo y desplazarse a un lugar de interés. Por ejemplo, puede ser un lugar donde se requiere que esa célula blanco vaya para que haga su actividad.
participar en una, tal vez, infección. Ingresó una bacteria al tejido. Tienen que llegar ahí los macrófagos, los neutrófilos. ¿Cómo van a llegar ahí? Están yendo por la sangre y las selecciones las detienen. Luego salen del vaso sanguíneo y por diateresis van a desplazarse luego hasta el lugar donde está ocurriendo la infección. ¿Por quién? Ah, porque la selectina lo detuvo en su momento. Pero no lo detuvo para siempre, ¿verdad? Fue temporal. Hasta que solamente pudiera salir del vaso sanguíneo y luego comenzar a migrar por su movimiento ameboide hacia el lugar donde está ocurriendo la infección. Para que finalmente luego la fagocite, a las arterias, la degrade y pase todo lo que ya explicamos hace un momento. Están los tres tipos principales de selecciones que hay. Y miren, básicamente su ligando es una molécula diferente. Decimos que son carbohidratos. Estos son los diferentes tipos o nombres de carbohidratos que pueden recibir estas moléculas a las cuales se unen las selectivas. Por supuesto, esto de aquí es solamente informativo, no es quiero que usted se lo grabe o se lo memorice, porque ni yo lo sé. Así que como le voy a pedir algo que yo tampoco domino, ¿verdad? Pero sí quiero que sepan que miren, están distribuidas en varias células. Se expresan ahí, median uniones temporales. Y recuerde, su ligando va a ser siempre un carbohidrato. ¿Cuál? El reto saber, pues no, hay varios. Si quieres lo grabas, si quieres no. No es necesario. No es necesario grabarse. No es necesario grabarse estos cuadros, pero sí al menos saber en qué tejidos se pueden distribuir. Pero no, o sea, en el examen te va a venir más o menos en el epitelio. Hace el tiempo del examen. Pero, no, profe, es que necesitamos saber, tenemos que saber. ¿Qué estudio? Sí, Integrinas. ¿has visto la tabla? Son también glicoproteínas, así como las cadeninas, así como las selectinas. Ahora también las integrinas son glicoproteínas. Pero las integrinas están formadas por dos cadenas proteicas. Una cadena alfa y una cadena beta. Y cada cadena puede tener además subtipos o variantes. De manera que hay muchos tipos de cadena beta y muchos tipos de cadena alfa. Y estos, al combinarlas unas con otras, van a generar una gran cantidad y variedad de integrinas, las cuales se pueden clasificar o agrupar dependiendo de qué molécula va a unirse a la integrina. Por ejemplo, el colágeno es una molécula que es un ligando de las integrinas, se va a unir a ellas. También puede ser RGB. RGB son básicamente regiones ricas en glicina que encontramos en algunas proteínas, como por ejemplo las fibronectinas, que es otro componente de la matriz que veremos en un momento. Las lamininas, otro componente proteico que encontramos en la matriz celular, de la cual también se denominan las integrinas. Y finalmente, algunos receptores presentes en leucocitos. Miren, otro recuadro que por supuesto no espero que se lo graben ni se lo memoricen, pero que nos muestra qué cosa. Nos muestra la gran cantidad o variedad de integrinas que hay y la gran cantidad de ligandos que pueden tener, diferentes a ellos. Recuerden, las integrinas están mediando uniones heterotípicas, es decir, se une con una molécula diferente a ellas. Y puede mediar uniones ya sea temporales, pero también uniones permanentes, las integrinas. Las inmunoglobulinas, que tal vez hemos escuchado de ellas, son también moléculas de adhesión. Bueno, algunas de ellas son moléculas de adhesión que están básicamente mediando uniones, dijimos, heterotípicas o homotípicas, es decir, ambas. Es decir, las integrinas, las inmunoglobulinas pueden unirse a otras inmunoglobulinas. Por ejemplo, aquí,
esta de acá Poner acá. va a unirse a otra inmunoglobulina. Y también uniones heterotípicas. Por ejemplo, esta de aquí. La ICAM 13 con esta de aquí, que es una integrina. Igual, se encuentran distribuidas, sobre todo, en células y diversos tejidos. Por ejemplo, células endoteliales, células monofibroblastos, los monocitos, en fin. Están distribuidas en varias células estas inmunoglobulinas. Sobre todo en células, que forman parte del sistema circulatorio. Ahí vamos a encontrar sobre todo a estas inmunoglobulinas y también células que participan en el sistema inmune. Ahí van a estar siendo expresadas esta subfamilia de las inmunoglobulinas. Por ejemplo aquí, una célula T que participa en la respuesta inmune reconoce a otra célula a través de química. Integrina que se une con la inmunoglobulina. Uniones heterotípicas, donde participan bien en el reconocimiento de este tipo de células para que se dé una respuesta inmunológica. Aquí, el virus del VIH, cuando va a ingresar a una célula, que es la célula T, igual, va a reconocer con ayuda de estas inmunoglobulinas. Entonces le decíamos de que estas inmunoglobulinas, al igual que las lectinas, van a estar mediando uniones también temporales, solamente para que haya un reconocimiento y nada más. Va a ser por un momento. Aquí está una inmunoglobulina expresada en esta célula endotelial. Aquí está la integrina. Una unión temporal. Aquí lo mismo. Hasta ahí ya hablamos de las moléculas de adhesión. Hablamos de las lectinas, de las caderinas, de las inmunoglobulinas y las inmunoglinas. Ahora, los glucosaminoglicanos son, dijimos, carbohidratos. Y como todo carbohidrato, hay monómeros que lo forman. ¿Cuáles son? Los acá. Aquí está la N-acetilglicosamina, un tipo de carbohidrato que está formando estos glucosaminoglicanos. También acá, la N-acetilglicosamina, otro tipo de carbohidrato. El ácido urónico, el glucurnato o el hidronato. Son carbohidratos que van a unirse unos con otros formando disacáridos. Y estos a su vez van a formar los glucosaminoglicanos. Ahora, como hay varios carbohidratos que pueden unirse con los disacáridos, en función a cómo se unan, vamos a encontrar también variedad de glucosaminoglicanos. Por ejemplo, el ácido hialurónico. A veces usted lo ha escuchado, ¿verdad? En comerciales de cremas, que sea para la piel, para el cabello, ¿no? Compran cremas con ácido hialurónico, un shampoo con ácido hialurónico. Es un tipo de glucosaminoglicano, es un disacárido también, que se repite varias veces. Y vamos a ver por qué lo promocionan como un producto de belleza. Vamos a ver por qué. Otro, el condroitin sulfato, otro tipo de glucosaminoglicano. El tremacan sulfato, el heparan sulfato, la heparina, el platán sulfato son tipos de glucosaminoglicanos, repito, que se forman por la combinación de estos carbohidratos. Ejemplo, el heparan sulfato se forma por la unión de dos, la N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico. Aquí está, forma un disacárido que se repite vez tras vez. Larga es esta molécula. ¿Y qué propiedades tiene? Son carbohidratos que tienen un grupo carboxilo y un grupo sulfato con cargas negativas. Consecuencia, van a traer a moléculas que tienen cargas relativas positivas. Por ejemplo, el agua. De manera que los tejidos que contengan estos glucosaminoglicanos van a ser tejidos altamente hidratados.
Por ejemplo, en la piel. El tejido conectivo de su piel es un tejido bastante hidratado. ¿Por qué? Porque sus glucosaminoamericanos atraen con las cargas negativas a moléculas de agua. Consecuencia de ello, de que el tejido que contiene a estos glucosaminoamericanos es capaz de resistir fuerzas de compresión. Por ejemplo, tienes un bracito, su piel está aquí, ¿verdad? Si usted hace una presión, se forma una depresión, pero cuando retira la fuerza, rápidamente vuelve a su estado original. Esa fuerza de compresión y ese retorno a su función original precisamente lo consigue la piel gracias a estos glucosaminoamericanos. ¿Sí? Y no solamente enfermedades, ya cuando llegamos a cierta edad, por ejemplo, usted cuando va a ver a su abuelito o a su abuelita, ¿cómo es su piel? Además de arrugada, ¿cómo es su piel? Es media seca, ¿verdad? Es media sequita, es media dura también. ¿Por qué? Hay menos glucosaminoamericanos. Su piel pierde hidratación. De manera que si usted lo hace con cuidado, por supuesto, ¿no? Lo mismo, presiona su piel, no va a retornar rápidamente, se va a quedar todavía hundido y poco a poco va a ir a su posición original. ¿Por qué? Se pierde la capacidad de producir este componente de la matriz, los glucosaminoamericanos. Y ahí de que las cremas de belleza, los productos cosméticos, te vendan productos que tengan ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque es un glucosaminoamericano, permite de que la piel se hidrate. Y al estar la piel hidratada, digamos que da una mejor apariencia. Entonces, ahí están, miren, los tipos de glucosaminoamericanos. El ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el mematán, el heparán y el tiazansulfato. Casi todos tienen sulfatación, es decir, casi todos tienen estos grupos sulfatos capaces de retener agua, excepto el ácido hialurónico. Entonces, ¿por qué me venden cremas con ácido hialurónico? Si esta no tiene grupos sulfatos que no pueden retener agua. Entonces, ¿por qué me venden? Porque el ácido hialurónico, aunque no tenga sulfatación, sirve como base para que sobre esta se unan los demás glucosaminoamericanos que sí tienen estos grupos sulfatos, que retienen agua. Por ejemplo, el agrecano, miren, este es un proteoglicano. Se da por la unión de una proteína con estos glucosaminoamericanos. Miren, este agrecano tiene como base el ácido hialurónico, sobre el cual se une una proteína y sobre la cual se unen los demás glucosaminoamericanos sulfatados. Entonces, si te venden una crema con ácido hialurónico, ya saben que es por esto, porque sirve como la base para construir sobre este los proteoglicanos que contienen a los otros glucosaminoamericanos que sí retienen agua y le van a dar o aportar hidratación al cuerpo. Ahora, ¿dónde los encontramos? Por ejemplo, pues en la piel, ¿verdad? El ácido hialurónico está en la piel, en el tejido sinovial, en el cartílago. Lo demás, miren, en el hueso. Recuerden, su hueso también es un tejido. Está formado también por células y por matriz extracelular. Entonces, ahí encontramos sobre todo el condroitinsulfato. Y también en la piel, por supuesto. El heparán básicamente lo encontramos en la membrana basal. El tiazansulfato en el cartílago, en la córnea, en el ojo. Ahí también encontramos matriz extracelular, sobre todo glucosaminoamericanos. Le decíamos que los proteoglicanos se forman por la unión de una proteína, aquí está la proteína, con un glucosaminoamericano. Entonces, su función va a ser similar a la de los glucosaminoamericanos. Le va a permitir al tejido
resistir fuerzas de compresión. Va a aportar hidratación al tejido. También participan en la comunicación celular estos grupos aminoglicanos. Como tienen grupos sulfatos con carga negativa, lo que van a hacer es van a atraer a ligandos que participan en la comunicación celular y los van a secuestrar. Ejemplos de proteoglicanos, les decía, el agrocano es uno de ellos. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en el cartílago. También lo encontramos en la piel. Otro, el perlecano. Lo encontramos en las láminas basales, que son básicamente fronteras entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Ahí encontramos a estos proteoglicanos. Son muchos nombres, yo sé que son muchos nombres. Es tal vez el tema con más información de todos. Este de acá. Seguimos. Ya hablamos de los glucosaminoglicanos, ya hablamos de la molécula de la adhesión. Ahora, las proteínas son otro componente de esta matriz extracelular. Entre ellas, por ejemplo, el colágeno. ¿Quién no conoce el colágeno? Incluso te lo comes incluso. Te compras un suplemento de colágeno para que te veas más joven, ¿verdad? A ver, dígamelo. Dígamelo, a ver. Entonces, después que comes tu suplemento de colágeno, ¿qué pasa? Tu estómago comienza a romper el colágeno, comienza a poner los aminoácidos necesarios para que tu cuerpo ahora construya su propio colágeno. ¿Y esos son cuáles? La glicina y la prolina. Son dos aminoácidos que van a construir tu colágeno. Y bueno, una modificación de uno de ellos, la hidroxiprolina. Estos dos aminoácidos y uno de ellos modificado van a formar estas cadenas de colágeno, que se van a juntar tres cadenas, formando un protocolágeno, digamos. Como son proteínas que luego van a aparecer ¿dónde? En la matriz, ¿quién cree que la produce? El retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en su retículo endoplasmático rugoso se van a producir ahí las moléculas de colágeno. Y luego serán secretadas a la matriz. Y ahí van a continuar alcanzando, digamos, una extensión aún más larga. Entonces, son ricas en prolina y glicina. Y una de las funciones es que al tejido en el cual se encuentran estas moléculas de colágeno le permiten sentir fuerzas de tensión, fuerzas de estiramiento. Por ejemplo, su piel, igual. Ahora vamos a su piel. Ya no presionen, no jálenla, tírenla. No mucho, ¿eh? No se haga doler. Su piel se estira, pero no se desprende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el colágeno presente en su piel evita de que eso ocurre. Entonces, ¿cómo lo hace? Es que el colágeno forma fibras en todo el tejido conectivo, como una especie de malla. Bien, este de acá, tejido conjuntivo, fibroblasto, una célula que encontramos en el tejido conectivo. Esto de acá son las fibras de colágeno, que forman como una especie de malla, así en esta dirección, pero también así esto de acá. Los puntos que están acá son las otras fibras de colágeno que son transversales, forman una especie de malla en su tejido. Y eso es lo que precisamente hace que usted cuando jale su piel no se rompa. Pero también ocurre lo siguiente. Aquí. Llega el tiempo en que la edad pues nos castiga. Y nuestro cuerpo comienza a producir cada vez menos y menos colágeno. ¿Y eso cómo se evidencia? Pues igual. Vaya a ver a tu abuelito o a tu abuelita, a ver, jale la piel. Así despacio nomás. La jalas la piel y no retorna. Se queda ahí levantado un rato, luego baja poquito a poquito, y luego retorna después de unos minutos
a su producción original. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El colágeno ha bajado en su producción. Consecuencias, la piel ya no es tan elástica como antes, ¿verdad? Si tú te ríes, cuando te ríes, ¿qué pasa? Salen las líneas de expresión, ¿verdad? Cuando eres joven, te ríes, tu piel tira, salen las líneas, pero luego ¿qué pasa? Se borran. Ya cuando tenemos cierta edad, las líneas ya no se borran, porque quedan ahí, marcadas, forever, para siempre. Pero también, recuerden, el colágeno no solamente se encuentra en la piel, también se encuentra ¿dónde? En los cartílagos, en el hueso. Entonces, las personas adultas, los mayores, no solamente su piel se ve afectada, sino también sus huesos. Y aparecen enfermedades como, por ejemplo, la osteoartritis, en donde el cartílago y el hueso se ve bastante, digamos, disminuido en su rigidez. Y las personas suelen padecer ese tipo de enfermedades durante la senilitud. Ahora, hay tipos de colágeno. Hay un colágeno que forma fibras. Por acá, fibras. Y hay otro que forma una especie de digamos, conglomerados. Vamos a centrarnos en los que forman fibras. Ahí está, los colágenos fibrilares. Hay varios tipos. El colágeno tipo 1, el tipo 2, el 3 y el 5. De los cuales tal vez el 1 es el más importante. ¿Por qué? Lo encontramos ¿dónde? En la piel, en los tendones, en los huesos. Allí encontramos al colágeno tipo 1. Como les decía, es el que precisamente permite que la piel sea elástica, tenga su elasticidad. De manera que, ahora, recordando la imagen inicial, ¿cuál será el componente alterado en estas personas que padecen el síndrome de Ehlers-Danlos? El colágeno. El colágeno. Como su piel es más flexible de lo habitual, es el colágeno que está alterado en estas personas. ¿Y cuál será? El colágeno tipo 1. La elastina es otra proteína que se encuentra en el tejido conectivo, en la piel también por supuesto, y que también, junto con el colágeno, permite que la piel tenga esa elasticidad habitual. Claro que el colágeno es mucho más importante en el tema de la piel y de su elasticidad. La fibronectina y la tenastina son también glicoproteínas muy importantes que se encuentran sobre todo en la matriz y que actúan como moléculas de adhesión también, pero en la matriz, ya que se van a unir a otras moléculas importantes. Tiene un lugar o dominios para que se unan, miren, otras moléculas, como el colágeno, la heparina, un glucosaminoamericano. Por eso que se le llama a estas fibronectinas, se llaman también los pegamentos biológicos, porque son moléculas que van a unirse a otras moléculas, es muy importante. Y miren aquí, van a jugar roles importantes. Por ejemplo, durante el desarrollo del embrión y el feto, la capa que encontramos en el útero de las mamás, llamada residua, está produciendo esta gran cantidad de esta matriz, de esta fibronectina. ¿Y qué hace? Adhiere al corión. Es una capa que está envolviendo al feto, para que esto no se encuentre a la herida, no se encuentre estabilizado y pueda ocurrir un desarrollo normal. Si no, porque el feto dentro del útero va a estar girando de cualquier forma. Pareciera que eso ocurrió en algunos, pero no. Otra glicoproteína importante que está en la matriz, la laminina. No confundan con las láminas nucleares, ¿no? Son nombres diferentes. Es una proteína formada por 3 cadenas, alfa, gamma y beta, y forman como una especie de cruz. ¿Está bien?
La encontramos sobre todo ¿dónde? En la membrana basal, que es, dijimos, una frontera entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Ahí encontramos a la membrana basal y ahí está sobre todo las lamininas, actuando o dicho, uniéndose con, por ejemplo, las integrinas presentes en las células. Ahora, cuando falla no solamente las lamininas, sino también el colágeno, pueden producirse enfermedades. Por eso dijimos que la membrana basal es la frontera entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Hay enfermedades, como por ejemplo la epidermólisis ampollosa congénita, en donde las personas que nacen con esta enfermedad, con esta condición, la laminina se encuentra alterada, de manera que cualquier roce en la piel causa de que el tejido epitelial se desprenda del tejido conjuntivo y aparezcan lo que se llaman las ampollas. Miren, ampollas en todo el cuerpo. ¿Por qué? Por roces solamente, por roces en la piel. Imagínense que haces un jalón. Entonces, esta epidermólisis ampollosa ocurre, dijimos, por alteraciones en esta proteína que forma la lamina. Y también en el colágeno, que repito, es el que le da resistencia al tejido, a fuerzas de tensión. Entonces, aquí está la laminina y el colágeno número 7. En este caso las involucradas en esta epidermólisis congénita. Y bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy. Ya hay mucha información, ¿verdad? Sí. Listo, a ver, vamos a ver cuánto de eso se ha quedado grabado en la mente. Tenemos un capítulo. 0.05%, no sé qué estás muy.